Cuán hermoso es el amor del Dios Todopoderoso. Una vez más, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado para darte este poderoso mensaje de salvación. Ciertamente el Dios de Israel me envió a dar un mensaje diciendo: diles que de cierto yo digo que las prostitutas y los publicanos irán delante de los que pretenden ser justos mediante sus propias acciones. Y se levantaron multitud de personas diciendo que no es cierto. Eso no puede ser posible. Ahora bien, nuevamente el Dios Todopoderoso me envió para hacerles esta pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? Usted que conoce y que presume tener conocimiento de Dios, le hago la pregunta que el Dios de Israel me volvió a decir. Ahora pregúnteles: ¿hay algo imposible para Dios? Ciertamente tu respuesta dice: no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué no crees que Dios puede perdonar a una prostituta? ¿Por qué no crees que Dios puede perdonar a un asesino? Simple y sencillamente porque tú piensas que tus acciones son mejores que la de Él. Y hoy nuevamente el Dios Todopoderoso me dice que te diga: ¿cuánto vale un pajarillo para ti? Quizás no tenga ningún valor, pero con todo, ninguno de esos pájaros cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Porque deben de saber que aún vuestros cabellos están todos contados. Y alguien dijo: no cae la hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. También es correcto. Porque si los cabellos de tu cabeza están todos contados, entonces cuando se te cae un cabello, Dios también tiene el control, porque si no, dejarían de estar contados. Así es que, nuevamente el Dios Todopoderoso dice: como no cae la hoja de un árbol sin mi consentimiento, entonces debes de saber que nada puede suceder sin que yo lo haya permitido. Esa es la grandeza del Dios Todopoderoso, que hoy te pregunta: ¿cómo una persona puede decir que yo puedo sanar si nunca ha estado enfermo? Y nuevamente el Dios Todopoderoso les hace esta pregunta. Tú dices que no hay nada imposible para mí. Tú dices que crees que yo puedo sanar enfermedades. Entonces, ¿por qué cuando te enfermas corres a los médicos y no dices que yo puedo sanar? Es por ello que muchos milagros no ocurren, por el corazón perverso del hombre, que con sus labios afirman que me honran, mas su corazón está lejos de mí. Así es que nuevamente ha venido a decirte que yo dije, dice el Dios Todopoderoso, que las prostitutas y los publicanos irán delante de vosotros, los que por vuestras acciones pretendéis entrar en el reino mío. Y dije
las prostitutas. ¿Ustedes creen que yo no puedo explicarme? Muchos de ustedes critican mi mensaje, dice el Eterno, porque yo dije que las prostitutas y los pecadores irán delante de vosotros en el reino de los cielos. Y entonces ustedes dicen, sí, si hay un verdadero arrepentimiento, pero ni siquiera entienden que es arrepentimiento. Afirma el Dios soberano, el Dios eterno. Dígame usted que ahora predica. Dígame usted que se hace llamar pastor, porque yo dije, dice el Espíritu Santo, haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no se aferró el ser igual que al Eterno, sino se despojó, y estando en condición de hombre, se humilló, se puso a servir, lavó los pies de los miserables pecadores. Y ahora que tú te haces llamar pastor, evangelista, profeta, papa, obispo, ahora te haces superior a tus hermanos. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú que has matado? Demuéstrame entonces si de verdad te has arrepentido y es en base a tus acciones. Levanta al quien tú mataste y me demostrarás que puedes hacer algo por ti mismo. Y a los que han violado mujeres ahora les pregunto, devuélvenle la virginidad al quien violaron, y sólo así podrán ser salvos mediante sus propias acciones. Y a los ladrones, que devuelvan lo que robaron 7 veces más, y sólo así podrán ser justos mediante sus propias acciones. A los adúlteros, que regresen el tiempo al pasado y que nunca hayan tocado la mujer del prójimo a quien ofendieron, y sólo así podrán ser salvos mediante su arrepentimiento del que ellos hablan. Por cuanto desechan e ignoran mi justicia, dice el Dios Todopoderoso, porque ciertamente está escrito, el anhelo de mi corazón es que todos puedan entender la grandeza del Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel menospreció la cruz, no se sujetó a la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia. Ellos pretendían que por sus buenas acciones entrarían en el reino de Dios. Pero hoy nuevamente el Dios Todopoderoso les aclara, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Como también está escrito, pues antes que se diera la tabla de los 10 mandamientos, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se imputa el pecado. ¿Por qué no se asesoran con un buen abogado? Cítele este texto que dice, antes que se diera la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, tampoco se imputa el pecado. Y hoy que he venido a liberar a mi pueblo, mediante la cancelación de su deuda, porque yo soy el Dios Todopoderoso, el que da vida a los muertos. Ahora puedes entender por qué yo sí puedo perdonar a un asesino. Porque yo puedo levantarlo nuevamente entre los muertos. ¿Por qué puedo perdonar a un violador?
porque yo puedo levantar a mi hija nuevamente virgen. Ese es el poder del Dios Todopoderoso. ¿Por qué puedo perdonar a un ladrón? Porque yo puedo retribuir el daño que él causó. Ese es el poder del Dios Todopoderoso, el que hace nuevas todas las cosas. Así es que, si tú pretendes que por tus buenas acciones yo debo justificarte, dice el Dios Todopoderoso, entonces debes restituir el daño ocasionado. Pero no lo puedes hacer, porque yo soy el Dios Todopoderoso, el que hace todas las cosas, el que da vida a los muertos, el que llama a las cosas que no son como que si fuesen. Ahora nuevamente te voy a hablar al corazón. Tú que dices que no se debe adulterar, entonces ¿por qué engañas a tu mujer? ¿Crees que hay algo oculto para mí, dice el Dios Todopoderoso? Cuando tú dices, tráiganle a Dios porque ustedes le están robando. Y cuando yo necesito de tu dinero, mío es el oro y la plata. Si yo tuviese hambre, yo no te lo pediría a ti. Mío es el cielo y su plenitud. Eso no es lo que yo les he dicho, dice el Dios Todopoderoso. Y yo les he dicho, dice el Eterno, ámense unos a otros como yo les he amado. Pero en vosotros, este amor ni siquiera existe. Porque este amor debe ser sincero, sin fingimiento. Y yo les amé, dice el Dios Todopoderoso, entregando a mi Hijo unigénito para recibir el castigo de los pecados de cada uno de ustedes. Pero no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todos aquellos que hacen la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Y qué es hacer la voluntad del Dios Todopoderoso? Ustedes dicen que es que tienen que guardar los 10 mandamientos, cosa que yo les he demostrado que ninguno de ustedes lo pudo cumplir. Entonces, ¿para qué la ley? La ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Dios Todopoderoso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es evidente, porque el justo por su fe vivirá. Es por ello que yo dije, dice el Dios Todopoderoso, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, y esta es mi voluntad, que todos aquellos que crean en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, Él los va a resucitar en el día postrero. Por cuanto toda la potestad yo se lo puse en su mano, para que ustedes lo reconozcan como Señor y Salvador de cada uno de ustedes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en el nombre de Jesucristo? ¿Y en dónde están los profetas? Yo les pregunto. ¿Ustedes han visto a una hermana prostituta profetizando en el nombre de mi Hijo Jesucristo? ¿Ustedes han visto a un marero profetizando en el nombre de mi Hijo Jesucristo? ¿Ustedes han visto a un secuestrador profetizando en el nombre de mi Hijo Jesucristo? ¿Verdad que no? En tu nombre echamos fuera demonios. Es que el corazón perverso jamás entiende el mensaje, pero tú que eres humilde puedes entender. Los que echan fuera demonios no son los pecadores,
son los que creen que por sus buenas acciones van a entrar en el reino mío, dice el Dios Todopoderoso. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces debes entender que estoy hablando de las personas que están adentro de las congregaciones. Ahora sí puedes escuchar por qué Jesús tuvo que morir fuera de la puerta, dice el Eterno. Y la Escritura dice, por lo cual Cristo Jesús, para hacer santo al pueblo mediante su propia sangre, tuvo que morir fuera de la puerta, fuera del templo de Jerusalén. Porque adentro del templo estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, los que enseñaban la ley, los que pensaban que por sus buenas acciones yo debía de justificarlos, debía declararlos santos. Pero se les olvidó, dice el Eterno, que también está escrito, el que guarda toda la ley, pero infringe un solo punto, se hace culpable de todos. Y hoy nuevamente les hago la invitación, dice el Eterno, y les quiero decir que yo conozco tu corazón. Yo sé que no eres recto delante de mí, pero hoy nuevamente vengo a humillarme delante de ti, dice el Eterno, así como hicieron con mi hijo. Ahora tú tienes la oportunidad de pasarle tu pecado, de creer que solo en Él está la vida, de creer que Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Dichoso entonces aquel varón que hoy pueda tomarlo y apropiarse de su sacrificio, porque pronto vendré por ti, vendré por mi amada, dice el Eterno. ¿Qué dices, hijo mío? ¿Qué dices, hija mía? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi gloria, dice el Eterno. Pero hoy no he venido a condenarte, no he venido a acusarte, más bien he venido para decirte que tus pecados te son perdonados. Recíbelo, hijo mío, porque solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte de tus pecados. Porque la muerte de Él es la muerte de todos los pecadores. Así es que levanta tus manos, porque tus pecados hoy te son perdonados. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por hablar a mis hermanos de la manera más particular que tú lo puedes hacer. Mi alma te alaba. Gracias por aclarar misterios ocultos, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como hoy es revelado por medio de sus santos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero? Porque todas las cosas son hechas por Él y para Él. Padre mío, recibe mi alabanza, recibe mi adoración. Alma mía, bendice a tu Señor. Gracias, papito lindo, por decirme que tú eres el que rescatas mi vida de la muerte, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi vida. Como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Recibe, hermano mío, el perdón de tus pecados, porque Dios ha hecho una obra impresionante. Y hoy te quiere decir que si tú te humillas delante del Dios Todopoderoso y pones tu mano sobre tu cordero y le pasas tu pecado, tus pecados te son perdonados, porque el cumplimiento de la ley es la ejecución de la sentencia. ¿Qué merece el adúltero? Que lo maten.
¿Qué merece el asesino? ¡Que lo maten! Es por ello que Cristo tuvo que morir por ti, para darle cumplimiento a la ley. Es por ello que Él dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley, yo lo he venido a cumplir. Él lo cumplió por nosotros, por cuanto nosotros estábamos vendidos al pecado. Siendo que estábamos vendidos al pecado, no teníamos decisión propia, porque un esclavo no tiene decisión sobre su amo. Y tú estabas vendido al pecado, era por ello que no comprendías la grandeza de tu Dios. Pero por cuanto Cristo derramó su sangre, y derramó hasta la última gota, y Él dijo, consumado está, que tus pecados han sido perdonados. Porque la Escritura dice que con una sola ofrenda Él hizo perfectos una vez y para siempre a los que Él hizo santos. Así es que nadie cae de la gracia, porque el sacrificio de Jesucristo es una obra perfecta. Por tanto, hermano mío, hermana mía, como no cae la hoja de un árbol sin el consentimiento del Dios Todopoderoso, nada acontecerá en tu vida sin el consentimiento del Dios Todopoderoso. Pero todas las cosas les sirve para bien a los que aman a Dios. ¿Cómo sabes tú que puedes perdonar si nadie te ofende? Ahora puedes entender que nada sucede sin el consentimiento del Dios Todopoderoso. La próxima vez que alguien te hace un daño aparentemente, dile a papá, papito, ¿cuál es tu mensaje? Háblame, papá, porque el enfermo solo puede entender que Dios sana el día que se queda sin dinero para pagar a un médico. Y entonces, como ahora es tan miserable, y entonces puede confiar que tiene un Dios de imposibles. Así es que levanta tus manos, dele gracias a papá, porque Él te ha amado con amor eterno. ¿Sabes qué significa amor eterno? Que nunca deja de ser, porque Dios no cambia. Si Él dijo que tus pecados te han sido perdonados, Él no es hombre para mentir, ni hijo de la humanidad para que se arrepienta. Y es por ello que Él dice, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así es que adórele, porque Él merece todo honor, toda gloria, toda acción de gracias, y por toda la eternidad. Alma mía, alabe a tu Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Wow, amén, aleluya, gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya tocado tu corazón. Realmente nosotros nos hemos quedado atónitos ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Así es que, hermanos, en todo el mundo, reciban el perdón de sus pecados, porque la Escritura dice, bienaventurado el varón a quien Dios no le imputa su pecado. Dichoso aquel que no se le toma en cuenta su pecado. Así es que eres santo, porque alguien te amó y estuvo dispuesto a ocupar tu lugar. Y por lo cual la Escritura dice, y juntamente con Él nos resucitó, está en tiempo pasado, y nos hizo sentar en los lugares celestiales, también está en tiempo pasado, porque Dios es amor, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios.